Queridos amigos y amigas de mi canal Vibraciones Positivas, ¿cómo están? Espero que con el alma llena de buenas vibras, porque hoy vengo a compartirles unos buenos consejos para que su hogar se convierta en un refugio de energía positiva y bienestar. Nos encanta conversar de temas que nos llenen de luz y nos ayuden a vivir en sintonía con el universo. Así que prepárense para descubrir cómo ciertos detalles pueden transformar por completo el ambiente de nuestra casa. La importancia de la energía en el hogar, primero que nada, es fundamental saber que cada objeto, cada mueble y hasta cada color que elegimos para decorar nuestro espacio influye en la energía que circula en él. La disciplina del Feng Shui, que aunque tiene raíces en la tradición oriental, la abordamos desde una perspectiva profesional y práctica, nos enseña a crear ambientes que potencien nuestra salud física y emocional. No se trata de chamanismo ni de creencias místicas, sino de entender cómo el flujo de energía o chi puede impactar nuestro día a día. Imagínense que su casa es como el cuerpo. Debe estar en constante movimiento y en equilibrio para que todo funcione bien. Por eso, a continuación, les voy a contar qué objetos y disposiciones deben evitarse y de paso, les daré algunos tips extra para que todo quede redondo. Consejos para el dormitorio. El dormitorio es uno de los espacios más importantes en el hogar, ya que es donde descansamos y recargamos energías para enfrentar el día. Por ello, es vital que este ambiente sea un remanso de paz y armonía. Aquí les dejo algunos consejos. Espejos. Eviten colocar espejos en el dormitorio. Y de paso, ni siquiera uno chiquito. El espejo, al representar el elemento agua, puede duplicar la energía del cuarto y hacer que se refleje de forma no deseada, lo que en ocasiones provoca que al despertar se sienta más cansancio, dolores de cabeza o incluso contribuya a la aparición de alguna enfermedad. Si necesitan un espejo, lo mejor es guardarlo en el closet o en un vestidor, usándolo únicamente para arreglarse y luego guardarlo de nuevo. Televisor. Es preferible no tener televisor en el dormitorio. Aunque esté apagado, actúa de manera similar a un espejo y refleja la energía, lo que puede interferir con el descanso. Si por alguna razón no pueden prescindir de él, una buena alternativa es taparlo con una manta antes de dormir. Elementos de agua. Aunque a todos nos gusta tener un toque decorativo con fuentes o imágenes del mar, es mejor evitar estos elementos en el dormitorio. El agua puede mover los líquidos del cuerpo y de esa forma afectar nuestra vitalidad. En lugar de eso, opten por imágenes o cuadros que transmitan serenidad sin sobrecargar el ambiente. Ubicación de la cama. La posición de la cama es crucial. Lo ideal es que la cabecera esté apoyada contra una pared sólida y que desde ella puedan ver la puerta, pero sin que los pies queden directamente apuntados hacia la misma. Esta posición se asocia con la pérdida de energía vital. Recuerden, la dirección y la disposición pueden marcar la diferencia entre un descanso reparador y un sueño interrumpido. Flores y plantas en el dormitorio. Aunque las flores tienen un encanto especial, en el dormitorio se sugiere evitar tanto las naturales como las artificiales. Las flores, especialmente si se marchitan, pueden generar lo que se conoce como energía muerta, lo que a la larga podría estimular la apatía o el letargo. Mejor opten por cuadros o imágenes que evoquen la belleza de la naturaleza sin causar ese efecto. Detalles adicionales para todo el hogar. No solo el dormitorio merece atención, cada rincón de nuestra casa influye en el bienestar general. Aquí les comparto algunos consejos que pueden aplicar en otros espacios. Perfumes y colonias. Los frascos de tus perfumes y colonias deberían guardarse en cajones o armarios, lejos de la vista. Esto evita que la fragancia se disperse de manera descontrolada, alterando el ambiente del espacio. Relojes. Es súper importante que todos los relojes de la casa estén funcionando a la perfección. Los relojes sin pilas o que se han quedado parados pueden crear una energía estancada, lo que se traduce en una sensación de pesadez en el ambiente. Si tienes alguno viejo, asegúrate de ponerle pilas o, si es necesario, reemplazarlo. Imágenes y decoración. Eviten colgar imágenes o cuadros que transmitan agresividad, terror o negatividad. En su lugar, elijan decoraciones que irradien paz, alegría y armonía. Además, cuando se trate de muebles, es preferible optar por formas suaves y redondeadas en lugar de estructuras con demasiadas esquinas o puntas
que algunas corrientes creen que pueden generar flechas envenenadas energéticas. Elementos de metal. Aunque el metal es un gran conductor de energía, usarlo en exceso puede generar efectos no deseados, como dolores de cabeza o molestias en la columna. Así que, en oficinas o áreas de descanso, modera su presencia. Escaleras. Si tienes la posibilidad de elegir, evita las escaleras de caracol. Su estructura tiende a dispersar la energía de manera no uniforme y puede crear un ambiente menos estable. Relojes y la sincronización. No olviden que, para mantener la energía en movimiento, es importante que todos los objetos de la casa tengan una función activa. Los relojes, por ejemplo, deben estar en constante funcionamiento. Cuando la energía se estanca, se siente el ambiente pesado y se puede afectar el bienestar general. Función y forma de la casa. La arquitectura y la forma de tu hogar también influyen notablemente en la energía. Es preferible que la vivienda tenga una forma cuadrada o rectangular, ya que estas formas facilitan un flujo de energía uniforme. Evita diseños con demasiadas irregularidades o espacios incompletos, como los tragaluces, que pueden generar zonas de energía dispersa. Además, si decides incorporar espejos, asegúrate de que no estén colocados en paredes que den directamente a la entrada de la casa. Esto se debe a que podrían reflejar y hacer que la buena energía salga de inmediato, en lugar de circular en el interior. Cuidado con la ropa de cama y los colores. La ropa de cama es otro detalle fundamental. Evita los cubrecamas en tonos oscuros como el negro o el plomo, ya que estos colores pueden atraer vibraciones negativas y fomentar la depresión. En cambio, opta por colores claros y vibrantes que ayuden a mantener el ánimo y la energía en alto. Elementos protectores y decorativos. Un toque especial que siempre recomiendo en mi canal de YouTube Vibraciones Positivas es la inclusión de elementos que actúen como guardianes de la buena energía. Por ejemplo, colgar imágenes de ángeles o símbolos protectores puede ser de gran ayuda. Un cuadro grande de un arcángel, por ejemplo, no solo embellece el espacio, sino que se considera un potente amuleto contra las energías negativas. No subestimen el poder de un buen diseño decorativo. Mantenimiento y orden. La energía en casa también se ve afectada por el orden y la limpieza. Es fundamental mantener cada rincón libre de amontonamientos y suciedad. Los desechos, especialmente los de nuestras mascotas, deben limpiarse de inmediato para evitar que se acumulen vibraciones negativas. Además, es buena idea revisar regularmente las cañerías y demás instalaciones, pues cualquier fuga o desperfecto puede alterar el flujo de energía y afectar la salud general. Cuidado especial en los baños. Los baños son zonas que requieren atención especial. Siempre cierren la tapa del inodoro y asegúrense de que cada baño tenga una ventanita o algún medio de ventilación. Esto es crucial para que la energía se renueve y circule adecuadamente. Incluso pueden colocar una pequeña plantita de hojas redondeadas en el baño, la cual ayudará a equilibrar y refrescar el ambiente. Renueva tu espacio con aroma y luz. Un ambiente lleno de buena energía se complementa también con los aromas adecuados. En el dormitorio, utilicen esencias suaves como la vainilla, rosas o canela, que promueven la calma y el descanso. En áreas de trabajo, los aromas cítricos naranja, limón o incluso fresa son ideales para estimular la mente y mantener la energía activa. Estos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en cómo se sienten en su día a día. Mudanzas y nuevos comienzos. Si están pensando en mudarse o en comenzar un nuevo proyecto, les recomiendo hacerlo durante el día, preferiblemente entre las 11 y 12 horas. Y si pueden, un día después de la luna nueva, este truco ayuda a que la energía del nuevo espacio se alinee de forma favorable, permitiendo que sus proyectos y sueños comiencen con el pie derecho. Además, si tienen la oportunidad, pedir a un sacerdote o a un experto que bendiga el nuevo hogar puede aportar una capa adicional de protección y buena fortuna. Queridos amigos, espero que todos estos consejos les sean de gran ayuda para crear un ambiente lleno de luz, armonía y buena energía en sus hogares. Cada detalle cuenta, y al prestar atención a la disposición de los objetos y a la decoración, pueden transformar su casa en un verdadero santuario de paz y bienestar. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Vibraciones Positivas para seguir recibiendo más tips, consejos
y energía positiva que les ayude a vivir en plenitud. Nos vemos en el próximo video y que la buena vibra los acompañe siempre.